Seguimos con más de Primera Página. Nicanor Moscoso nos acompaña, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA por sus siglas, y estamos hablando precisamente de esta misión de acompañamiento para los comicios presidenciales de mayo. Le pregunto, ¿cómo evalúan ustedes su participación desde un punto de vista, digamos, internacional, cuando la ONU, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, ha recibido llamados de la oposición, también del gobierno, pero sigue evaluando estar aquí presente porque aseguraban, por ejemplo, en este caso lo hizo uno de sus principales representantes, que no estaban dadas las condiciones y que ellos tenían que evaluar su participación acá. Lo mismo sucede con muchos países de la región y, por ejemplo, con el Grupo de Lima, que ha dicho que no va a respaldar unas elecciones de este tipo. Lo reiteró Panamá hace tan solo unas horas, Estados Unidos y Colombia, por ejemplo. Y ustedes, como misión, que también vienen de afuera, ¿qué opinión le merece justamente cuando tantos organismos se están pronunciando en contra? Mire, la organización de la ONU en este caso, sus directivos son mandantes de lo que los países establecen. Es decir, ellos no son los que toman las decisiones. Y obviamente que el mundo en el tema de la ONU está dividido. Hay un gran grupo de países que no están de acuerdo con los procesos políticos que se desarrollan en Venezuela y hay un grupo que sí lo está. Entonces, al no tener ellos consenso, le sucede exactamente lo mismo que sucede en la OEA. En la OEA tiene usted un grupo, el Grupo de Lima, que se ha autodenominado, que está en contra de la situación política que vive el país, de este país, y hay un otro grupo que incluso en las reuniones de la OEA se abstiene o está a favor del sistema político que se está desarrollando. Pero ellos, como su nombre, como lo estamos diciendo, son instituciones muy respetables, muy importantes, que juegan un rol político. Y con un rol político que si llegas en algún momento a tener afecto hacia alguna de las partes, la otra parte se va a sentir lesionada y no va a acceder a esta situación. Entonces, eso es lo que está pasando con estos organismos y también los países están tomando su posición, una posición política. Nosotros somos, como su nombre lo indica, un consejo de expertos electorales. Nosotros vamos exclusivamente al aspecto electoral. Nosotros no estamos viendo, no inmiscuimos en los aspectos ni legales del país ni en los aspectos políticos. Se los dejamos a que este país lo resuelva con sus propios actores. Es decir, si usted a mí me pregunta sobre por qué la MUD no presentó candidatos, están inhabilitados, pero también debemos decir que están inhabilitados varios partidos, AD, PJ, BP, de los principales además. De los principales, exactamente, así es. Entonces ese es un aspecto jurídico del país, que las consecuencias las sufre el país. ¿Y quiénes son los que van a resolver ese problema? Son los votantes. ¿Cree usted que se está cumpliendo la voluntad del pueblo cuando muchos de los principales partidos de oposición están inhabilitados y el votante quizá confía en sus partidos para ir a votar y no los puede tener allí presentes en las elecciones? Van a tener un universo, van a tener un abanico de candidatos y van a tomar sus decisiones. Si nosotros vamos a ver un país en donde la gran mayoría va a votar nulo o no va, o se va a abstener de ir a votar, vamos a ver ya, esa es una reacción del pueblo. Como también vamos a ver quién gane las elecciones, porque la voluntad popular no la tapa nadie. Y el sistema que ustedes tienen aquí, en las urnas, es un sistema seguro. Es el sistema seguro. El problema es un problema político, que lamentablemente no lo han podido resolver los actores políticos del país. Lo intentaron en República Dominicana. Es lamentable para el mundo, para nosotros latinoamericanos, para ustedes obviamente, que no hayan llegado a un acuerdo. Y en ese acuerdo el culpable no es una de las partes. Los culpables son los dos, porque las dos manos aplauden un éxito en un acuerdo y los dos no lo hicieron. Es decir, las dos partes deben revisar su actitud para ver en qué momento trabajan por la paz del país y por la tranquilidad, en este caso democrática, y que las elecciones sean lo que son en este país. Son transparentes, las elecciones se realizan muy bien. Los problemas son de orden jurídico y político. Como usted me dice, no se inscribieron candidatos porque estaban inhabilitados. La inhabilidad, ¿quién la da? La da el CNE o la da el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces es un problema ya judicial electoral. Ahora, le pregunto, cuando habla de que este sistema es seguro totalmente, ¿qué puede decir de Smartmatic, que era la empresa encargada desde incluso el año 2004 para hacer estas elecciones e hizo una serie de denuncias hace ya unos meses y se retiró incluso del país por eso? ¿Cómo se le puede decir al electorado que es totalmente confiable el sistema cuando la empresa tecnológica, vamos a decirlo, encargada de realizar estos comicios se retira denunciando además una serie de irregularidades? Mire, nosotros lamentamos que la empresa Smartmatic, luego de haber pasado aquí durante casi 15 años trabajando en conjunto con el CNE,
haya tenido esa denuncia, no porque la haya hecho, sino porque no la haya sostenido. Nosotros vimos la noticia, tratamos de seguir buscando información al respecto y no volvimos a encontrar ninguna denuncia adicional, ninguna explicación de lo que dijo el dueño de Smartmatic, porque es el principal de Smartmatic, y de ahí desapareció. Creo que si él tenía los justificativos para lo que dijo, tenía que haberlo mantenido y haberlo demostrado, porque todo lo que es fraude que se hace en una elección hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo con hechos, hay que demostrarlo con cifras y hay que demostrarlo con evidencias. Y ellos, si tenían al alcance esas evidencias, nos las tenían que mostrar. No simplemente de hacer una denuncia y retirarse, ¿no? Porque tienen que sostener esto. Esto es similar como cuando alguien pierde las elecciones y dice, me hicieron fraude, pero no demuestra. En la mesa 20 yo tenía 100 votos y me pusieron 10. En la mesa 40 yo tenía 200 votos y me pusieron 20. Nadie dice eso, que esa es la única forma de comprobar un fraude. Están además reuniéndose con los candidatos presidenciales, los 5 prácticamente, que están participando en estos comicios. Me gustaría saber qué se ha hablado, cuáles han sido las principales inquietudes de ellos, porque tenemos un tema con la tinta indeleble que no se ha usado en los últimos comicios que se han realizado, también la auditoría del registro electoral. ¿Qué le manifiestan ellos para poder responder a lo que ocurre en esos procedimientos en los que no están presentes ciertas garantías para el proceso? Mire, los dos con los que ya nos hemos reunido y que pensamos reunirnos con todos los candidatos han tenido ese tipo de observación. Consideran que la tinta indeleble es adecuada. Nosotros hemos visto que en muchos países se la sigue utilizando, en otros se ha dejado de utilizarla. En algún momento se consideraba que no se usaba la tinta indeleble por temas de seguridad de las personas cuando hay demasiada violencia, y entonces en un conglomerado dicen nadie sale a votar, como una orden, como querer imponer, pero hay alguien que quiere salir a votar y si lo hace sale con el dedo manchado y corre peligro esa persona. Como también hay una condicionante, aunque le digo una cosa, que cuando el ser humano llega a la urna es dueño absoluto de su voluntad y hace lo que en ese momento él quiere hacer. O sea, por más de que le digan que tienes que hacer esto, cuando llega frente a la urna, él es dueño de su voluntad y por eso es que a veces vemos resultados que no nos esperamos. Fíjense usted, toda la prensa pensaba que en el plebiscito de Colombia iba a ganar el sí. Decía, ¿quién no quiere la paz? Y mira el resultado que se tuvo. Y así han habido otros resultados que de repente son diferentes. Aquí en el país, cuando vivía el presidente Chávez, lo vimos perder un referéndum que se pensaba que lo iba a ganar apoteósicamente. Y ahora en el 2015, que nosotros estuvimos aquí con este mismo sistema, y creo que sin tinta indeleble, las parlamentarias la ganó la oposición ampliamente. 2015. ¿No? Entonces, esos son los detalles electorales que se ven, ¿no? Que se ven. También han conversado sobre, por ejemplo, el archivo de venezolanos cedulados, los testigos de mesa, porque también entiendo que varios candidatos han expresado inquietudes en este aspecto para que se garanticen esos comicios. Sí, primero tienen garantizado la presencia. Lo que están muy inquietos es que si uno de los candidatos tiene apoyo de muchos partidos, podría tener muchos testigos en la mesa. Eso es algo que sin duda el CNE lo tendrá que evaluar, porque tampoco pueden haber tantas personas en un centro de votación, porque crea más bien confusión y muchas personas, un tumulto siempre no es una garantía. Yo creo que la presencia equitativa de los candidatos principales, porque aquí va a haber elecciones legislativas, estadales, pero lo principal van a ser las presidenciales. Entonces los candidatos deben tener garantizada su presencia equitativa en los centros de votación. Vamos a leer preguntas de los televidentes a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. Voy con la primera. Antonio González dice, preguntarle al entrevistado en qué otro país de la región, según él, se adelantan elecciones, se eliminan partidos y se inhabilitan a los principales candidatos de oposición. ¿Qué le contestaría? Mire, esa es una situación política de ustedes, que la tienen que resolver ustedes. En pocos países se da una situación beligerante como la que se ha dado ahora acá en este país, no solo de ahora, sino de muchos años. Acordémonos que en el año creo que 2005 o 2006 la oposición también se retiró y no presentó candidatos a la diputación. O sea, no es una cosa que se viene dando ahora. Nosotros lo único que aspiramos es que lo resuelvan sus líderes, que son los únicos que pueden hacerlo. @Bolívar_Divisa dice, primera página, señor Moscoso, ¿usted cree que en estas presidenciales 2018 se está aplicando ventajismo electoral por parte de uno de los candidatos? Mire, esto es obvio lo que está queriendo preguntar el señor.
obvio que hay un candidato presidente de la República, y en todos los países en donde un candidato es presidente de la República, normalmente se acusa de ese ventajismo. ¿Por qué? Porque siendo el mandatario, trabaja por lo general con recursos, vehículos y diferentes situaciones, medios de comunicación, está anunciando constantemente las obras que está realizando. Tenemos entendido, vimos el acuerdo al que llegaron los candidatos y precisamente están tratando de limitar ese tipo de acciones para la época electoral, ¿no? Y aspiramos que así sea, porque sí es necesario que haya equidad en la participación de los candidatos. También hay otras preguntas que están llegando a esta hora. Dice Quique Arteaga: señor Moscoso, en las elecciones regionales con el CNE que usted va a estar presente, defiende a la oposición. ¿Qué pasó con el Estado Bolívar? ¿No se respetó? ¿Hay pruebas, en este caso con Andrés Velázquez, cuando denunció una serie de irregularidades en la entidad con su candidatura? Nosotros firmamos el convenio, pues, como usted lo ha mencionado, hace 2 días. Estamos precisamente recabando información para poder tener una opinión al respecto y que, de ser necesario, se la contenga en el informe que presentaremos, ¿no? También otras preguntas que están llegando tienen que ver justamente con más de este tema de Smartmatic, que por aquí estaba consultando una de las personas cómo podía avalar usted la tecnología cuando justamente Smartmatic había retirado su participación en las elecciones, pero bueno, ya de alguna manera el invitado ha dicho sobre esto que se debe hacer. Sobre la ONU, por ejemplo, también uno de nuestros entrevistados, perdón, quiero decir, uno de nuestros tuiteros o televidentes aseguraba que cómo se podía confiar en un proceso electoral cuando la misma Organización de las Naciones Unidas no lo estaba haciendo. ¿Qué podría decirle? Bueno, mire, ni las Naciones Unidas, ni la OEA, ni el Centro Carter, ni la Unión Europea, ni el CELA van a garantizar nunca las elecciones de un país. Sus autoridades son las únicas que pueden garantizar. Nosotros, los acompañantes, los observadores, venimos a dar una opinión. El problema es cuando vienen a inmiscuirse en los problemas políticos del país. Entonces viene y se da todo este tema que estamos tratando. Pero si usted lo ve desde el punto de vista netamente electoral, no tienen ustedes ninguna dificultad. Y cuando estuvo aquí la OEA viniendo a calificar las elecciones, terminaban diciendo que luego de las auditorías el resultado era el que se había pronunciado el CNE, e incluso el Centro Carter en alguna ocasión la calificó como uno de los mejores sistemas del mundo. O sea, eso no es un problema netamente electoral, es un problema político que tienen que resolverlo. Lo preguntaba Oscar Valera para que quede claro allí quién hacía la pregunta, justamente porque se había perdido el tuit. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes para que la gente les pueda seguir? Cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, lo hagan justamente a propósito del tiempo que queda ya para estos comicios. Miren, nosotros no usamos las redes sociales porque nosotros no estamos difundiendo ni haciendo publicidad ni defendiendo ninguna tesis. Lo que nosotros venimos a hacer un acompañamiento, a ver el proceso electoral, y nuestros informes se los entregamos al CNE, y por lo general, históricamente, el CNE nos ha pedido que lo divulguemos públicamente y lo hacemos a través de ustedes, los medios de comunicación, en las ruedas de prensa. ¿Tiene página web para ello? No, no usamos ¿Tampoco? Página web porque no queremos entrar en el debate que se arma en las redes sociales, ¿no? Bien, importante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Un placer. Como saben ya, Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, van a estar acá para los procesos comiciales, o el proceso comicial, el presidencial, que se va a realizar el próximo 20 de mayo a propósito justamente de estas elecciones presidenciales. Vamos de inmediato con información también que destaca.